Vamos al hecho, lo voy hacia atrás y lo explico. Gravísimo. La el embajador fue declarado persona non grata. Noboa es un facho, es un hombre joven, muy rico, y es un facho. Hagan de cuenta como Ricardo Salinas Pliego, como Milei. Es un facho, montó ahí una representación para justificar suspensión de derechos en Ecuador, provocando a nuestro país. Primero nombró persona non grata a la embajadora, tomando como pretexto algunas reflexiones que el compañero presidente hizo. En realidad estaban provocando, porque lo que querían era que le entregara nuestro país a Jorge Glass. Entonces la provocación se da, se plantea que persona no grata para que le dan un plazo de 72 horas para abandonar el país, que es una cosa muy pasada. Es casi el rompimiento de relaciones diplomáticas con un país, y Ecuador no tenía ninguna razón para ello. El compañero presidente aguantó bien la provocación, dijo que no iba a romperse relaciones diplomáticas con Ecuador. Pues hasta Loret dijo que era gravísimo. Hoy por la noche, lamentablemente ya olvidé el nombre del funcionario que valientemente enfrentó a las Fuerzas Armadas de Ecuador, que llegaron y tiraron la puerta, ingresaron a territorio nacional. Les recuerdo que las embajadas son territorio del país que está ahí representando a otra nación, y se llevaron detenido a Jorge Glass, vicepresidente, ex vicepresidente de Ecuador. El funcionario, que ahora no recuerdo lamentablemente su nombre, de manera valiente hizo frente a esta acción brutal, ilegal, que rompe toda la convivencia civilizada, el marco del derecho internacional. No son intocables las embajadas, ni Pinochet. Fíjense lo que les digo, ni Augusto Pinochet se atrevió a tanto. No, a ver, es gravísimo. Lo que hizo el gobierno de Ecuador es gravísimo. No hay ningún... Es un ataque cobarde. A ver, el personal diplomático de cualquiera de las embajadas de los países que está ahorita, que nosotros invadiéramos la embajada de Ecuador, de ninguna manera. De ninguna manera. Es territorio de Ecuador. Y que llegáramos y maltratáramos al personal diplomático, de ninguna manera. Roberto Canseco, efectivamente, muy valientemente, inclusive se ve, porque en la camioneta que se llama Jorge Glass, él trata ahí y lo agarran y lo avientan por allá, y por allá va a caer. No, una agresión física inclusive, gravísima, gravísima, sin precedentes. Nuestro país no había sufrido una agresión de esa naturaleza. Es muy grave, muy grave. Creo que los países del mundo condenarán. Ni siquiera Gran Bretaña no se atrevió nunca a invadir la embajada de Ecuador, que tenía a Assange, le había dado asilo Correa. Llega el traidor de Lenin Moreno y lo entrega. Pero Gran Bretaña nunca, ni el gobierno de Estados Unidos nunca ingresó a la embajada de Ecuador. Fíjense lo que les digo. El gobierno de Gran Bretaña nunca tuvo años ahí, Assange, si mal no recuerdo. Nunca invadió la embajada ecuatoriana. Lo entregaron, rompiendo el asilo, la tradición de asilo, una cosa gravísima. También estos derechosos son fascistas, son terribles. Viene desde ahí, desde Lenin Moreno, que traicionó a su movimiento y a Correa. Entonces, lo que querían era a Jorge Glass, y como nuestro país no lo iba a entregar, entonces les valió madre y rompieron las puertas y ingresaron por la fuerza, agredieron al personal diplomático, a Canseco de manera destacada, a Roberto Canseco, que muy valiente, como lo declaró ahí en 5 o 6 segundos. Defendí la soberanía nacional y
o puse a riesgo de mi vida, lo cual es cierto. Larga vida a Roberto Canseco, una actitud valiente, firme, digna, a pecho descubierto, pues no tienes gente armada y no tienes nada. O sea, tú estás ahí protegido por el derecho internacional. No deben tocar tus vehículos, no deben tocar tu persona, no deben tocar las valijas diplomáticas, no deben, y no deben tocar a nadie que esté dentro de la embajada. Es, como digamos, sagrado. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé la razón de por qué la derecha ecuatoriana es tan rabiosa contra Jorge Glass. Rabiosa. Jorge Glass fue del equipo de Correa. Correa fue presidente, se reeligió creo que en un par de ocasiones y se pudo haber reelegido otras tantas, pero él decidió que ya había dado a su país lo suficiente, que necesitaba dedicarle a su familia tiempo, se iba a ir a Bélgica, que sus hijos estudiaran allá, su mujer es de ese país, y se equivocó en la decisión del relevo. Fíjense qué delicado es esa decisión, se equivocó. Decidió Lenin Moreno, era Lenin Moreno Jorge Glass, decidió Lenin Moreno y Lenin Moreno traicionó, liquidó al partido de Correa, entregó a la derecha, desde entonces no se levanta Ecuador. Y Jorge Glass era vicepresidente con Lenin Moreno, vicepresidente. Para los que dicen que hay que quitar el fuero, y Jorge Glass tenía fuero como vicepresidente. Y les dijo a sus compañeros, tenía mayoría en la Cámara, en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, tenía mayoría el movimiento que encabezaba Correa y que había llevado a la presidencia a Lenin Moreno cerradísimo, creo que tuvieron que irse a segunda vuelta, cerradísimo. Y Correa se metió con todo a apoyar, creo que es legal, como lo es en Estados Unidos, como lo es en muchos países, la intervención del Ejecutivo para su reelección o para el proceso electoral, no tiene ningún problema. Entonces hago la historia larga. Jorge Glass tenía mayoría para no destituirlo, no quitarle el fuero. Lenin Moreno aviesamente, perversamente lo acusa de cosas de corrupción y tal. Y Jorge Glass dice, yo no tengo nada que ocultar, quítenme el fuero. Yo hago frente sin problema. Ándale, cabrón. Lo mandaron a la cárcel los 4 años de Lenin Moreno, más estuvo como 10 años en la cárcel. Yo lo visité en la cárcel, en Ecuador. Lo habían llevado a un penal de mediana seguridad, si mal no recuerdo. Él está enfermo, no recuerdo qué enfermedad tiene. Estaba haciendo una huelga de hambre para que lo regresaran al penal donde originalmente estaba, porque el penal al que lo llevaron es un lugar muy frío, es un lugar que además su familia tenía muchas dificultades para visitarlo, y yo siendo diputado federal lo visité. ¿Qué año habrá sido? Pues 2011 quizás, no sé, no me acuerdo. Hace mucho. Y lo engañaron. Él aceptó levantar la huelga de hambre a cambio de que no tiene palabra Lenin Moreno, como no tiene palabra la derecha. Y no le cumplieron. Y ahí estuvo cualquier cantidad de años. Lo acaban de soltar hace poco tiempo. Y otra vez, ¿cómo se apellida? Ahorita lo dije, pero ya se me olvidó. Es un miserable el actual presidente de Ecuador. Peor que Lenin Moreno. Bueno, Lenin Moreno además es traidor. Quizás disputen quién es más miserable. Noboa. Y pide que se lo entreguen. Está asilado en la embajada. ¿Cómo lo vas a entregar? Pues eso es romper la tradición de asilo, es romper una tarea que las embajadas hacen a riesgo de la vida del personal diplomático y todo, porque cuando la gente va a asilarse a una embajada, pues es porque no tiene ninguna otra opción, pues que los van a matar. Y entonces pasó en Chile, embajador en Chile cuando Pinochet hizo una labor destacadísima, fue gobernador de San Luis,
ahorita me voy a acordar. Lo tengo, pero ahorita me voy a acordar. A plenitud. Él hizo una labor destacadísima y salvó a mucha gente en la embajada, y Pinochet nunca se atrevió a hacer lo que hizo Noboa hoy, en la noche, además en la noche, en la embajada mexicana en Quito. Es un hecho, pues quizás sin precedente en la historia de nuestra patria. Nunca ningún país se había atrevido a agredir de tal manera. Claro que eso podría implicar en otra época una declaración de guerra. Es un hecho gravísimo. Pero nosotros no vamos a invadir a un país hermano. No vamos a resolver con violencia un grave problema político. Me temo que la vida de Jorge Glass está en un hilo. Me temo que lo asesinen. O sea, Noboa es un facho. Es un facho que fingió, ¿se acuerdan? Un ataque a una televisora de jóvenes, de organizaciones del crimen organizado, y era falso. Era falso, lo hizo para imponer una serie de actos de represión brutales, de suspensión de derechos y garantías constitucionales. Es una cosa muy grave. Pues claro que no deberíamos invadir la embajada de Ecuador en México. ¿A cuenta de qué vamos a responder de la misma manera miserable y canalla? Está rompiéndose el orden legal, internacional. Es una provocación mayúscula. ¿Y tú vas a responder igual? Por favor. No es un asunto de falso, de patrioterismo, de ninguna manera, ninguna. Se respeta la Embajada de Ecuador en México, se respeta. Es territorio ecuatoriano y el personal diplomático, pues, o sea, será de Noboa y a lo mejor es igual de facho, pero nosotros no tenemos por qué agredirlo. Deben abandonar el país porque están rotas las relaciones diplomáticas. Quedará alguien encargado de negocios. Pero nosotros no debemos responder de la misma forma. Y lo que sigue, declarar la guerra, pues no digamos barbaridades. No se piensa con el hígado. Es una provocación mayúscula. Nosotros vamos a caer en esa provocación a un par de meses de la elección. Pues les he dicho que hay una conjura internacional de las derechas. Solo un tipejo como Noboa podría atreverse a una cosa así. Bueno, ni Bukele haría una cosa así. Pues es gravísimo. Ni la presidenta de facto de Perú se atrevió a tanto y llegó a través de un golpe de Estado, de un golpe legislativo a la presidencia de Perú. Ni la dictadora en Bolivia, que asesinó a medio mundo y que se salvó por los pelos a Evo Morales, se atrevió a invadir militarmente la embajada de México en Bolivia, que tuvo presiones enormes, ciertamente. Ahí el embajador, que lo conozco, por cierto, tuvo una acción destacadísima. Bueno, ni Milei se atrevería, yo creo que una cosa así, ¿eh? Y mira que son fachos, él y el ejército, un sector del ejército argentino. A ver, los trabajadores mexicanos de la embajada están bien. A quien agredieron fue al responsable, porque además se opuso. Ya se llevaron a Jorge Glass, que era lo que querían. Y el embajador de México en Bolivia, que tuvo la embajada acosada militarmente, pero nunca se atrevieron a invadirla. Y había cientos de personas allá adentro, en condiciones de hacinamiento terribles, con dificultades para todo. No se atrevieron a invadirla. Y este tipejo de Noboa rompe, o sea, te vale madre, ¿no? O sea, no rompes la regla y te vale madre. ¿Y qué? Háganle como quieran, háganle como quieran. Imagínate que nuestro país le declara la guerra y invade Ecuador. No, hombre. No, pues no, eso no. No, a través de las presiones diplomáticas vamos a tener que lograr que se respete a la patria.
Pues no sé si va a ser una mañanera, pero ya anunció compañero presidente el rompimiento de las relaciones diplomáticas. Estados Unidos y su estrategia de guerra, usar países exacto para que hagan sus guerras y él atacando de lejos y oscuras, divide y conquista. Exactamente. Es una provocación. Pues tú imagínate que le declaras la guerra a Ecuador, lo invades. O sea, sería una tontería, una barbaridad. Y si no reaccionas, pues todo el mundo dice, bueno, y nos vamos a quedar así. No, no nos vamos a quedar así. Ya se rompieron relaciones diplomáticas. Vamos a ver la comunidad internacional cómo responde, que debe de responder de la misma manera, con sanciones económicas a Ecuador y con una presión enorme al gobierno de Noboa. Hoy no lo hacen a nosotros, mañana se lo hacen a cualquier país. Yo no creo que ni Venezuela, ni Brasil, ni Bolivia, ni, ni Colombia, ni Honduras, ni El Salvador mismo, ni Nicaragua, ni Guatemala se vayan a quedar con los brazos cruzados. Es muy grave. Hoy somos nosotros, mañana cualquiera de ellos. El propio Estados Unidos que juega, el gobierno de Estados Unidos que juega de manera perversa, no creo que vaya a convalidar una situación de esa naturaleza. Es un hecho, pues creo que sin precedentes. Creo que sin precedentes en la historia de nuestro país y por supuesto que indigna, por supuesto que te da ganas de responderles, pero no debes. No se resuelve ni con violencia. Sí, Bolivia no se atrevió, nadie, o sea, ni Pinochet, ni Boluarte, ni la actual presidente de facto de Perú. ¿Cómo nos afecta? Pues políticamente, o sea, es un agravio, pues es como alguien que te agravia públicamente y todo el mundo está esperando a ver cuál es tu reacción. Sí, son inviolables las embajadas y la violan. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque, reitero, si hoy violaron la de México, mañana violan cualquiera. Nadie debería validar de los países del mundo, de la comunidad internacional, nadie debería validar una decisión de esa naturaleza. Sí, pues es un gobierno de derecha, el de Ecuador. Es una provocación mayúscula. Están metiendo una presión enorme por la elección, que sabe que la derecha va a perder en México. Están queriendo desestabilizar a nuestro país. Yo creo que Berta Xóchitl Gálvez Ruiz está obligada a repudiar la intervención en la embajada mexicana. Claudia ni se diga. Álvarez Maínez. Les digo, Loret condenó, pues, un hecho muy grave. Es un hecho muy grave. ¿Qué sigue? Las sanciones internacionales. Eso es lo que sigue. No debe quedar impune un hecho de esa naturaleza. Sanciones económicas, exigir la libertad de Jorge Glass, su presentación con vida, de la comunidad internacional, no solo de México. Eso es lo que sigue. No, pues muy grave, por un lado, lo que pasa en Israel haciendo genocidio en Palestina y no pasa nada. Pues tú de repente, pues lo que hizo Hitler en su momento, pues tú rompes el orden internacional, te pasas por el arco del triunfo, invades países, vas haciendo chingaderas y nadie te detiene. Te sigues. Te sigues. Es un momento muy peligroso, muy peligroso. La derecha ya vio y los intereses del gran capital ya vieron que vamos a gobernar por mucho tiempo y no quisieran, pero aquí manda el pueblo de México. Aquí no manda nadie más que el pueblo de México. Y se están equivocando, se están equivocando. De cualquier manera, es el problema más grave que haya enfrentado el compañero presidente.
Bueno, ni Trump se atrevió a tanto. Nadie. Es una provocación majadera. Lo que hay que hacer, pues ya lo dije, se suspendieron las relaciones, se tendrá que interponer una denuncia en los tribunales internacionales, habrá sanciones seguramente, la ONU tiene mucho que hacer en este tema. La Organización de Estados Americanos, que no sirve para nada, pues no sé si vaya a decir algo. Las diversas organizaciones de países de Latinoamérica seguro se manifestarán condenando. Todos los países democráticos, me parece, condenarán un hecho tan grave. Y esa condena debe ir acompañada de sanciones económicas, que es la manera en que se castigan esas conductas. Autoritario el gobierno de Ecuador, ni los gringos se atreven a tanto. Exacto. Ha habido agresiones a la embajada de Venezuela en Estados Unidos, pero no ha sido ni el ejército de Estados Unidos ni las autoridades de Estados Unidos los que han invadido. O sea, son disque venezolanos y tal, y ponen civiles, cosas así, pero ningún país. Debe haber precedentes, porque sí ha habido invasiones, claro. Creo que Pinochet agredió la embajada de Suecia, si mal no recuerdo. Pinochet invadió una embajada europea. Es un hecho gravísimo. Estoy casi cierto que fue Suecia, pero no estoy seguro. Sí ha habido, esos sí son dictadores. Esos sí son gente que pues, rompe el Estado de Derecho. ¿Qué tienes que hacer? Pues acudir a la comunidad internacional, acudir a los tribunales internacionales. Reitero, exigir la presentación con vida y liberar a Jorge Glass, que ese es el motivo verdadero por el cual agredieron al personal diplomático y a la embajada. Es como las iglesias son en realidad territorio que no debería tocarse. Cuando la represión del 2 de octubre del 68, mucha gente quiso entrar a la iglesia, y hay una iglesia en la Plaza de las Tres Culturas, y no abrieron la puerta nunca. Pero si entran, si dejan entrar, y luego alguien llega y rompe las puertas de la iglesia, y entra y saca a la gente, pues ese es un hecho gravísimo, gravísimo. Entonces, ¿qué haces? Pues condenar, repudiar, ir construyendo la solidaridad de los sectores de una sociedad para señalar a esa gente, pedir su sanción. En este caso es un país, un gobierno. Se puede retirar a Ecuador de todos los acuerdos internacionales con otros países. Podría llegarse a ese nivel de sanciones económicas. Es muy grave lo que hizo Ecuador. De verdad no creo que algún país vaya a justificarlo. O sea, no sé qué tenga en la cabeza Noboa, pero lo que hizo es gravísimo. El tema es qué va a hacer la comunidad internacional. O sea, México está haciendo lo que tiene que hacer, suspender relaciones. Fíjense que ya me entró la duda de lo que dijeron, si rompió o fue suspender relaciones. Quizás todavía actuó con mesura el compañero presidente. O sea, el romper relaciones no quiere decir que no hubiera actuado con mesura, pero todavía dio un paso intermedio, que es suspender relaciones, a pesar de lo gravísimo de la intervención, de la agresión. Yo reitero, esperaría que la comunidad internacional repruebe el hecho. No debe actuar de otra manera. La Unión Europea debe condenarlo, el gobierno de Estados Unidos debe condenarlo, Canadá debe condenarlo, los países de América Latina deben condenarlo. Todo el mundo debe condenarlo. No hay ninguna justificación. No hay ni una sola justificación para una invasión militar de una embajada. Es un acto cobarde. No es cierto que haya
ningún artículo de la Convención de Viena, que es un hecho gravísimo, hombre. No va a haber quien defienda eso. Claudia ya condenó el hecho también, como era de esperarse. No vi si Berta Xochitl Gálvez Ruiz ha dicho algo. Es injustificable. Es una intervención de fuerza a una casa que tú invitaste a tu país, que tienes relaciones con ese país y que te comprometiste a respetar porque es territorio extranjero. No hay ninguna justificación, ni estando en guerra. Se rompen relaciones diplomáticas y das un plazo para que salga todo el personal diplomático, pero no debes intervenir. Fijado el plazo, deja de ser la embajada, pero no debes, o sea, no estaban rotas las relaciones diplomáticas, ni suspendidas siquiera. Había salido la embajadora bajo el planteamiento, bajo la provocación de que era persona no grata, que es la única manera, por cierto, en que se puede utilizar ese lenguaje. No entraré ahorita en otro, para distraernos del tema, no entraré. Gravísimo, gravísimo. Se suspenden las relaciones diplomáticas, mañana veremos la reacción de la comunidad internacional, nuestro gobierno estará también tomando las determinaciones conducentes. Claudia ya manifestó su solidaridad, ella ahorita es candidata, no tiene ninguna atribución. Parece que hoy hubo agresiones al hijo de Beatriz Gutiérrez Müller, porque vi que la psicofanta de Xochitl se solidarizaba. Pues es una campaña desatada por la derecha que no tiene justificación. Y frente a la bonomía de Beatriz Gutiérrez responden con la rabia que los caracteriza. Lamentable. No estamos peleados con el pueblo de Ecuador. Estamos agraviados por el gobierno de Ecuador. Qué importante eso, fíjense, esto último que estoy diciendo. El pueblo de Ecuador merece todo nuestro respeto, toda nuestra solidaridad. Es un pueblo hermano, con un gobierno nefasto, que ganó apenas, Pero bueno, pues así son las elecciones. Estamos agraviados por el gobierno de Ecuador, que no respeta el marco legal y que manda al ejército a romper las puertas de la embajada, a entrar, a secuestrar gente y a llevarse una persona. Doble rompimiento del orden legal internacional. El invadir militarmente a una embajada y el llevarse secuestrado a una persona que estaba recibiendo asilo de parte y protección de parte de nuestro país. Son dos hechos gravísimos que no tienen ninguna justificación de ninguna manera. Esa es la conclusión. Para terminar, la manera en que les vamos a cobrar todo es el 2 de junio. Están desesperados, están haciendo canallada y media, lo que falta. Lo que falta porque saben perdidos. Entonces, van a ser días muy difíciles, pero los libraremos bien, como ha sido, con el apoyo del pueblo y con la conducción del compañero presidente. La derecha la vamos a ver de qué tamaño es. Todo el mundo debe cerrar filas con nuestro gobierno y condenar la agresión de la embajada. Todo mundo. Quien no lo haga acredita se pinta de cuerpo completo. No lo voy a calificar. Es que eso no lo puede justificar nadie. Nadie, no hay, o sea, quien justifique ese hecho, como algunos cobardes aquí que anónimamente se meten a decir tonterías, pues pueden hacerlo desde el anonimato, pero nadie que tenga una carrera pública, nadie que tenga que dar la cara a la población, nadie que tenga que ponerle pecho al asunto, va a justificar una agresión tan cobarde como artera a nuestra patria como ha sido la invasión de nuestra embajada. La irrupción violenta en nuestra embajada para llevarse a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que estaba asilado en nuestra embajada. Nos vemos mañana. Yo creo que ya hice la síntesis en este momento. Bien preparado para el combate.
Es un maestro para el debate